Yo quiero invitarte a que me acompañes en este día al Salmo 40 y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 10. Nos encontramos en el Salmo 40. Es un salmo conocido, es muy probable que tú lo hayas escuchado en alguna ocasión, pero el día de hoy vamos a profundizar en este salmo y vamos a aprender cómo alabar y adorar a Dios, no solo en momentos buenos y alegres, sino en momentos difíciles. Nos encontramos en el Salmo capítulo 40, versículo 1 al 10, y cuando tú lo tengas puedes decir amén. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. ¿Dónde? En grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Yo te quiero hablar en este día bajo el tema: tengo un cántico nuevo. Hay alguien aquí que tiene un cántico nuevo para elevar al Señor, porque Dios ha sido bueno en tu vida. Tengo un cántico nuevo. Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por una semana más, por permitirnos no solo trabajar, no solo adquirir cosas, no solo ver y recibir bendiciones, sino gracias porque nos has permitido llegar a este momento para alabarte, adorarte, para escuchar y recibir tu palabra. Háblanos de una manera personal a los que estamos aquí, a los que nos están viendo en línea. Que tu presencia, que no está confinada a cuatro paredes, ministre a cada persona que está escuchando estas palabras, y que tú, Señor, pongas en nuestra boca un cántico nuevo. Nos vas a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de cualquier circunstancia en la que estamos. Aunque sea un proceso, aunque cultives en nosotros paciencia, nos vas a sacar de esto y vamos a levantar un cántico nuevo, no solo de lo que has hecho, sino por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Lo creemos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Tengo un cántico nuevo. Ciertamente qué hermoso es venir a la casa de Dios, venir a la iglesia y adorar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es algo hermoso. Hay un gozo que experimentamos, no solo en la presencia de Dios cuando estamos en casa o en momentos devocionales personales. Hay algo hermoso, hay algo único que sucede cuando nos reunimos como el pueblo de Dios, cuando juntos adoramos al Señor. Hay un gozo palpable.
Hay una alegría casi tangible que si extiendes tus manos, casi la puedes agarrar y palpar y abrazar. Porque cuando el pueblo de Dios se une a alabar el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se mueve en nuestros medios. Hay un gozo grande cuando cantamos al Señor. Pero en el Salmo 40, el salmista David describe una clase de adoración y de alabanza, una clase de cántico que ocurre no por gozo, no por recibir bendiciones, no por circunstancias positivas, sino a lo contrario, porque aún en medio de estar en una situación tan difícil, Dios inclinó su oído, escuchó su clamor. Dios lo sacó de su circunstancia. David describe una adoración que brota o fluye del sufrimiento, un cántico nuevo que Dios puso en su boca después de haberlo rescatado de algo difícil. Y en el contexto, David no nos dice exactamente qué es lo que él estaba viviendo. No nos describe en detalle el contexto. El contexto circunstancial no nos aclara lo que él estaba experimentando. Pero David utiliza un lenguaje poético y descriptivo para que tú y yo podamos visualizar la severidad de su situación. David dice: me encontraba en un pozo. ¿Dónde? En un pozo de desesperación. Luego le suma, ilustra más y dice: me encontraba en el lodo. ¿Dónde? En el lodo cenagoso. Y al sumar estas descripciones ilustrativas, estas descripciones poéticas, podemos comprender que aunque no entendamos con especificidad lo que David estaba viviendo, comprendemos de manera ilustrativa que no era nada fácil. David estaba viviendo algo terrible, pero Dios lo saca de esta situación, Dios lo rescata. Y escucha lo que David dice: Dios pone en su boca un cántico nuevo. Dios pone en la boca de David una razón, un motivo, un impulso para adorar a Dios en medio de lo que él estaba viviendo. Y cuando estudiamos este salmo nos anima y nos bendice, porque quizá tú, como David, estés viviendo por un momento de reto, estés pasando por un tipo de lodo cenagoso, estés estancado en un pozo de desesperación. Pero David nos predica y nos testifica y nos dice: no te desanimes, no te hundas, no te deprimas, no te desilusiones dentro de aquel pozo. Sigue clamando a Dios, sigue esperando a Jehová. Él inclinará su oído, Él te sacará de ahí y Él te dará un cántico nuevo. Quizá ahorita te sientes agobiado y desanimado, pero vas a cantar a Jesús otra vez. Alguien que lo crea y grite amén. Hay 4 cosas que nos enseña y nos testifica David, que nos instruyen a cantar un cántico nuevo a Dios en medio de dificultades. Y aquí están las 4 cosas que te quiero enseñar el día de hoy. Lo primero es: antes de que Dios ponga un cántico nuevo en tu boca, antes de que Dios ponga una razón de alegrarte y gozarte, tienes que esperar pacientemente en Él. Lo primero que nos enseña David es: espera pacientemente en Dios. Lo segundo que nos enseña es: celebra lo que Dios ha hecho. Lo tercero es: adora con tu obediencia. Tal vez no sabías que la obediencia es una expresión de adoración, pero hoy David nos enseña: tu obediencia es la mayor expresión de adoración que Dios quiere. Y número 4, David nos enseña: no contengas tu alabanza. Cuando tú entras a la congregación, a la asamblea, no contengas tu alabanza. Aquí en Templo Betania hay un pueblo del Espíritu que adora con libertad. ¿Cuántos pueden hacer ruido? Cuando tú vengas a la casa de Dios, no te sientas cohibido, no te quedes callado, no te limites. Levanta tus manos, haz ruido, exalta a Jesús. Cuando tú entres a la casa de Dios, no contengas tu alabanza a Dios. Lo primero que nos enseña David es que antes de que Dios ponga un cántico nuevo en nuestra boca, Dios nos enseña a esperar pacientemente en Él. Vuelve conmigo al Salmo 40, versículo 1 y 2, y mira lo que dice la palabra, mira lo que dice David.
pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo lo esperó? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David comienza reflexionando en un tiempo de dificultad en su vida y describe una situación oscura, describe un entorno sombrío, describe una serie de circunstancias desesperantes y tristes. Y aunque no sabemos, como te mencionaba, en detalle lo que David estaba viviendo, el lenguaje poético nos ilustra lo suficientemente para comprender que lo más importante no es lo que David estaba pasando, sino la verdad que David nos está enseñando. Que aunque todos pasamos por dificultades como estas, el que clama a Jehová, Dios se inclina a su oído y lo escucha. Y David utiliza este lenguaje poético, visualízalo conmigo. David dice: me encontraba en una situación oscura, estaba en un pozo de desesperación. Imagínate a David estando en un pozo. El lenguaje nos ayuda a imaginar un espacio oscuro, confinado, limitado. David está no solo en el pozo, ha tocado a fondo, está en la profundidad del pozo y no hay una cuerda que lo saque, no hay nadie arriba del pozo a quien acudir, que le ayude, no hay nadie a quien clamar. David se siente solo, y cuando estás confinado en un espacio, cuando estás atrapado en un entorno, comienzas a desesperarte. Esa es la naturaleza humana. Si estás enclaustrado, si estás encerrado en un espacio, comienzas a desesperarte. ¿No te ha pasado que estás en un elevador y todo va bien y de repente el elevador se sacude y tú, santo Dios, y te pones nervioso y el corazón casi se te va al suelo porque inmediatamente se mueve algo y tú dices, eso no debería de haber pasado? Y lo primero que haces es que revisas cuando hicieron una inspección. Está al día. Ok, todo está bien, porque imagínate un momentito en el que te estanques allí en ese elevador y no puedas salir, te comienzas a desesperar. Pero David no está describiendo un momento de estar estancado en un espacio limitado. David está describiendo una temporada dentro de este pozo. ¿Por qué sabemos eso? Porque David dice: no solo esperé a Jehová, esperé ¿cómo? Pacientemente. O sea, estuvo ahí por un periodo de tiempo. Estuvo metido en un pozo oscuro, desesperado por una temporada de su vida. Y le suma con lenguaje aún más poético. Dice: me encontraba en un lodo cenagoso. Me estaba hundiendo en esta situación. No solo estaba estancado y desesperado, me estaba hundiendo en un lodo cenagoso. Y por más que me estiraba para salir, me estaba totalmente hundiendo. Cuando imaginamos lo que David estaba viviendo, creo que todos nos podemos relacionar. ¿Alguna vez has estado en una situación oscura, sintiéndote desesperado, atrapado, frustrado, queriendo salir de algo que solo no puedes superar? Y yo sé que al leer esto la pregunta es: Dios, ¿por qué nos permites caer en pozos de desesperación? ¿Por qué nos permites atascarnos en lodos cenagosos? ¿Por qué nos pasas por procesos así difíciles? Y yo creo que una ventana a los procesos de Dios en nuestra vida la encontramos en el Salmo 40. Porque lo que David nos está enseñando es que aunque sí el gozo nos insta a alabar y las bendiciones impulsan adoración en nosotros, pero la realidad es que no hay maestro y no hay instructor ni profesor de la alabanza como el dolor y el sufrimiento. No hay un instructor o maestro que nos enseñe a adorar como el dolor y el sufrimiento. Porque cuando estás en el pozo de la desesperación y aprendes a alabar a Dios en el pozo, tu adoración profundiza,
Porque ya no adoras en base a una serie de circunstancias. Ya el motivo de tu adoración no es salir porque estás en el pozo y no estás saliendo, estás clamando y Dios no contesta. Pero aprendes a adorar en el pozo porque has entendido que el motivo de tu adoración no es circunstancial. El motivo de tu adoración es la convicción de que el Dios al cual tú estás clamando es real y que Él te va a sacar de ese pozo. De que ahorita estás allí, pero no te quedarás ahí para siempre. Alguien que diga amén. Toca al que está a tu lado y dile: espera a Dios, espera en Dios, espera en Dios. Dios te va a sacar de esto. David describe esta circunstancia y nos enseña cómo el pozo y el lodo fueron maestros de adoración. El pozo y el lodo fueron instructores de alabanza. Le enseñaron el dolor y el sufrimiento, lo entrenaron en adoración. Cuando vienes a la iglesia y estás enfermo, pero adoras. Cuando vienes a la iglesia y alabas aunque la estás pasando mal. Cuando en la mañana tus emociones te decían ni vayas, pero tuviste que forzarte, impulsarte, tuviste que hacerlo de convicción y dijiste: los sentimientos me alcanzan luego. Cuando venías en una falta de armonía en el carro, pero dices: así todos disfuncionales, pero vamos a ir a alabar a Dios. Y llegas a la iglesia y así un pasito a la vez, aunque estás en el pozo, aunque estás en el lodo, sigues adorando, sigues alabando. Y el pozo y el lodo te enseñan a alabar a Dios, porque se convierte en una oportunidad de correr a la presencia de Dios. La dificultad se convierte en una oportunidad a llevarte a la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios, Dios te habla y te dice: hijo, no te vas a morir en este pozo. Sé paciente, espera en mí, pero escucha palabra de vida. En este lodo no te vas a hundir. Yo de esto te voy a sacar. ¿Cuántos lo creen? Yo de esto te voy a levantar. Pero mira la paciencia de David. David no solo clamó una vez. David clamó a Dios y clamó a Dios y clamó a Dios. Y clamaba y le decía a Dios: sácame del pozo, y Dios no contestaba. Y le decía a Dios: sácame de esta situación, y no había intervención divina. Yo me imagino que David no empezó a clamar como último recurso. Yo me imagino que David venía clamando desde que su pie estaba para caer en el pozo. Yo me imagino que David venía clamando antes de que la cosa se pusiera más difícil. Pero aún así, en su clamor, Dios le permitió caer en el pozo. Y aún estando en el pozo, Dios le permitió continuar ahí. O sea, es evidente en el Salmo que David no vivió un momento desesperante. David estaba en una temporada donde Dios estaba procesando su adoración, su corazón, y le estaba enseñando paciencia. ¿Qué le estaba enseñando? Iglesia, si hay algo que necesitamos, si hay algo que nos hace falta, es la paciencia. Si hay algo en lo cual necesitamos crecer, ciertamente será, entre muchas cosas, por lo menos la paciencia. Te digo algo: yo nunca en mi vida he conocido un ser humano que le guste la paciencia. ¿Tú lo has conocido? Para que me lo presentes, porque sería extraordinario conocerlo. Porque yo nunca he conocido a un ser humano, mi papá decía a un mortal. Yo nunca he conocido un mortal que le guste la paciencia. Tú has estado en una fila esperando tu comida y pasar más de media hora y has visto a gente alegre. Ay, qué bonito esperar media hora por mi comida. Tú has visto a gente llamar al teléfono y le dicen: te voy a poner, por un momento lo voy a poner en hold, un momentito, te ponen la musiquita. Y después de una hora, has conocido a alguien que después de una hora dice: gracias, Señor, por cultivar mi paciencia. Te alabo porque no me contestan por más de una hora. Y porque me transfieren de número a número, de departamento a departamento. ¿Tú has conocido a alguien que se alegra cuando va a una cita? Y por cierto, hagamos un hincapié. Yo nunca he entendido por qué hay negocios que te citan a una hora. Tú llegas a la hora que te dicen y aún así te hacen esperar. Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? Es algo mío, Dios está tratando conmigo, es un hincapié. Pero volvamos al sermón. Yo nunca he conocido a un ser humano que le guste ser paciente. La realidad es que la paciencia nos cuesta a todos, porque la paciencia es inconveniente. Porque la paciencia
nos desespera, la paciencia nos frustra. Esperar pacientemente a Jehová no es fácil. Cuando tú estás esperando un milagro, cuando tú estás esperando provisión, cuando tú estás esperando una bendición de parte de Dios, cuando tú estás esperando una intervención divina, no es fácil esperar pacientemente a Jehová. Pero David nos enseña, antes de que Dios te bendiga, antes de que Dios ponga un cántico nuevo en tu boca, antes de que Dios te dé nuevos motivos para alabarte, Dios quiere enseñarte a esperar pacientemente en Él. Yo recuerdo en el pasado reciente, fuimos aquí de parte de la iglesia a un viaje misionero a España. Y Chabeli y yo viajamos antes que el resto del grupo de regreso a Dallas, porque yo tenía que volver a predicar el domingo aquí en la iglesia. Y cuando íbamos saliendo de aquel pueblo, teníamos que llegar al aeropuerto en Madrid, España. Y cuando llegamos ahí, hermanos, eso fue un caos. Había tantas filas, tanto desorden en inmigración para entrar, para prepararse para viajar fuera del país, y había problemas con aerolíneas, y en fin, perdimos el vuelo. Aunque habíamos llegado temprano, perdimos el vuelo. Estábamos en un montón de filas, era casi miles de personas frustradas por algo que había pasado técnico, y eso era un caos, era un desorden, y terminamos en tantas filas esperando que nos dieran una actualización, y ahí Dios estaba probando nuestra paciencia. Y mientras yo estaba en esas filas, y te estoy hablando de que estar en filas por horas, era una fila como 2 horas, otra fila como 3 horas, y ya era un punto donde nos estábamos turnando. Chabeli se paraba un rato, yo me paraba otro rato, y luego dormíamos un ratito, y no podíamos movernos porque perdíamos nuestro lugar. Y recuerdo que estando en una fila me empecé a desesperar y dije, bueno, Dios, estaba en un viaje misionero y enojado, como que no tiene sentido, ¿verdad que no? Dije, ayúdame, Señor, porque me estoy frustrando. Estaba en una fila esperando que alguien nos actualizara. Fui con el aeropuerto me dijo, no es mi responsabilidad, vayan con la compañía que les dio el vuelo. Vamos con la compañía, dicen, es problema del aeropuerto porque les falló algo técnico, vayan con el aeropuerto. Y así estábamos. Estaba en una fila esperando, ya llevaba más de una hora, y había un grupo de mujeres enfrente de mí y otra señora detrás de mí, y Chabel estaba ya durmiendo, la pobre mujer, recuperando fuerzas. Y yo estaba ahí parado, y de repente las señoras enfrente de este grupo de mujeres comienzan a quejarse, a hablar mal del aeropuerto, de las compañías, de los trabajadores, hasta del gobierno, hasta España estaban culpando por la situación, hablando mal de todos. Y la señora que estaba atrás de mí se emocionó, porque cuando tú estás frustrado y enojado, es fácil sumarte al coro de los negativos. Y la señora que estaba atrás de mí dijo, oh, ¿ustedes son americanas? Las escucho hablar inglés. Sí, ¿usted también? Sí. ¿Cómo es este aeropuerto? Y empezaron y yo ahí en medio, gritaban estas, gritaba, y yo ahí en medio solo, wow. Eso sí es cierto, eso sí. Ella tiene razón. Y mientras yo estaba ahí metido en esa situación, en esa gritadera de aquí para allá, yo no les voy a mentir, yo por momentos me quise sumar al coro de los negativos. Yo escuchaba a esas señoras y dentro de mí yo decía, a mí también me trataron así. Ella tiene razón lo que acaba de decir. Y yo quise empezar a frustrarme juntamente con ellas. Pero el Espíritu Santo me comenzó a ministrar. Y yo empecé a hablar con Dios. Dios, ayúdame a ser paciente. Estar en un viaje misionero enojado, frustrado, no tiene sentido. Ayúdame, Dios. Ayúdame. Porque he comprendido algo en mi vida que David está destacando en el Salmo 40. A Dios no solo le importa que esperes, le importa que esperes con la actitud correcta. David no esperó frustrado, David no esperó impaciente, David no esperó con queja, David no esperó con murmuración. David dice en el verso 1, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo? Pacientemente esperé a Jehová. Escúchame, mientras esperas a Dios, no arruines tu testimonio, no limites tu oportunidad de ser de testimonio a los que te rodean.
David aprendió a esperar pacientemente y luego esa espera paciente le sirvió de testimonio en la congregación. Y sabes, cuando yo estaba en esa fila en el aeropuerto desesperado, queriendo quejarme con estas mujeres, yo me quedé callado, no dije nada. Y cuando por fin llegué enfrente de la fila, el trabajador del aeropuerto estaba tan frustrado porque todos le estaban hablando mal, todos lo estaban tratando mal. Y yo lo traté de animar, le dije: gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces. Aunque por dentro quería tirarle algo a esa gente, por dentro yo sometí al Espíritu y dije: hey, gracias por lo que... Y se tranquilizó el hombre. Me preguntó: ¿qué haces? Le dije: bueno, vengo de una iglesia. Y comenzamos a hablar. Y tuve una oportunidad de hablarle de Jesús a ese hombre. ¿Qué si Dios, escúchame, qué si Dios permitió que nosotros perdiéramos nuestro vuelo para sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de ese hombre? Que si Dios permitió que David aprendiera a esperar pacientemente dentro del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, porque Dios iba a utilizar su testimonio cuando él volviera ante la grande congregación para testificar del Dios que cuando esperas pacientemente en él, cuando clamas e invocas su nombre, él se inclina a ti, él te saca del pozo y él te da un cántico nuevo. David dice: cuando esperas pacientemente en Dios, Él escucha tu clamor. Dios no está distante, Dios no es indiferente, Dios no está desinteresado. Clamar a Dios en el pozo no es pérdida de tu tiempo. Alabar a Dios en enfermedad no es pérdida de palabras. Si tú esperas pacientemente a Jehová, Jehová oirá tu clamor, Jehová te sacará del pozo, Jehová te bendecirá. David dice: Dios escucha nuestro clamor, Dios responde, Dios actúa. David dice: Dios me levantó, me sacó. Mira lo que dice: puso mis pies sobre peña. ¿Sobre qué? Sobre peña, enderezó mis pasos. Eso es lo que hace el Dios al cual servimos. Estábamos hundidos en el pozo, estábamos desestabilizados, estábamos turbados en caos, pero Dios te levanta y te pone sobre la roca, endereza tus pasos, trae orden a tu vida, trae paz a tu circunstancia, trae estabilidad, trae grande bonanza en medio de la tormenta. Eso es lo que hace el Dios en el cual estás esperando. Entonces espera pacientemente. David dice: Dios me levantó, Dios me salvó. Pero no solo eso, David dice: Dios puso un cántico nuevo en mi boca. Dios me dio nuevos motivos para alabarle. Mira, mientras David esperaba pacientemente en Dios, David se estaba parando en la fidelidad de Dios. Es decir, estaba dándole gracias a Dios y alabando a Dios por lo que Dios ya había hecho. Pero Dios es tan bueno que Dios dice: no solo vas a cantar de las victorias del ayer, te voy a dar un cántico nuevo, te voy a dar nuevas victorias, te voy a dar nuevas razones por las cuales adorarme. Hay alguien en Templo Betania que recuerda que sus misericordias son nuevas cada mañana, que sus bendiciones son nuevas cada día, que Él no te da el pan de ayer, Él tiene pan fresco cada día para ti. David dice: Dios, me has dado un cántico nuevo, me has dado una nueva razón para alabarte. Y no es que me hacían falta, no me malentiendas, las razones para alabar a Dios me sobran, pero Dios te ha dado nuevas razones. Dice: Dios, me diste un cántico nuevo, me rescataste. Lo primero que nos enseña David es que debemos esperar pacientemente en Dios. Pero aquí está lo segundo. David dice: debemos también celebrar lo que Dios ha hecho. Mira lo que él dice en el verso 5 del Salmo. David dice: has aumentado. ¿Qué has hecho, Dios? Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. David no solo canta el cántico nuevo
de lo que Dios hizo hoy. David combina el cántico nuevo de lo que Dios hizo hoy con la historia de la fidelidad de Dios en el ayer. David dice: no puedo por la celebración de hoy olvidar todo lo que Dios hizo ayer. Cuando yo entro a la presencia de Dios, no solo le doy gracias por hoy, le doy gracias por mi salvación, le doy gracias por haberme rescatado. Cada vez que le adoro, celebro porque ha hecho tanto por mí. David dice: son innumerables, son incontables, son tantas bendiciones que Dios me ha dado que no me resta tiempo para darle gracias por todas. Son demasiadas las que Dios ha hecho por mí. Ahora, quizá al escuchar esto hay un choque en tu interior y tú dices: yo quisiera sentirme como David. Pero la realidad es que parece, palabra clave, parece que tengo razones contadas en estas dos manos para alabarle, y solo eso, parece. Pero lo que nos hace falta no son más bendiciones, lo que nos hace falta es memoria de todo lo que Él ya ha hecho. Porque se nos olvida, ¿sí o no, iglesia? Se nos olvida. La realidad del ser humano e incluso del creyente, del Hijo de Dios, es que es fácil para nosotros recordar y juntar y repetir lo negativo, y nos cuesta enfocarnos en lo bueno que Dios ha hecho. Es fácil para nosotros enumerar todo lo que está pasando mal. ¿Qué está pasando ahorita mal en tu vida? Bueno, tienes tiempo para enumerarte la lista de todo lo que quisiera que cambiara en mi vida. Pero si te pregunto, ¿cuántas bendiciones tienes? Yo pienso como en mis niños. Porque los niños son un reflejo de la condición humana. Porque los niños son quienes son donde quiera que están. Y los niños, todos los padres que están aquí se pueden relacionar. Tú puedes ir un día de familia con tus hijos y hacer 10 cosas padrísimas con tus niños, divertirte con ellos, llevarlos a un helado, llevarlos al parque, llevarlos a hacer esto, llevarlos a hacer aquello. Y cuando ya termina el día y dices: bueno, ya nos vamos a casa, y dices: ya no hicimos nada. No hicimos nada. Y a veces mis niños me dicen, cuando un día quieren salir, les digo: hoy no. Dice: nunca nos sacas. ¿Cómo aborrezco esa palabra? Le digo: ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nunca nos sacas. ¿Nunca? Porque nunca es nunca. Nunca has salido de esta casa. ¿Cómo respiras si nunca has salido de esta casa? ¿Cómo sabes identificar calles y sol y plantas si nunca has salido de esta casa? ¿Cómo aborrezco esa palabra? Le digo: mira. La condición humana es que un niño en 2 minutos te cuenta 10 cosas negativas, pero ni en 10 minutos te puede decir 2 cosas buenas. Y los niños no son la excepción. Nosotros somos iguales y no peores. Rápido sacamos la lista de todo lo que está mal, de todo lo que nos hace falta. Rápido: Dios, nunca me has bendecido. Siempre me pasa eso. ¿Siempre? ¿Nunca? Dios no te ama, Dios te ha dejado. Has estado, son más los ataques que las bendiciones que Dios te ha dado. Ahora escúchame, no estoy minimizando las cosas que tú has vivido. No estoy minimizando las dificultades que has experimentado. David no está minimizando el pozo. David no está minimizando el lodo. Eso fue real, eso él lo vivió. Hay traumas reales, hay circunstancias reales. David está diciendo: no es que esté minimizando o ignorando el pozo o el lodo, pero tampoco voy a minimizar ni ignorar las innumerables bendiciones que Dios me ha dado. David nos está enseñando: no es que minimizo lo que he vivido, pero tampoco voy a minimizar lo que mi Dios ha hecho. Voy a celebrar lo que Dios ha hecho. Voy a celebrar su bondad en mi vida. Sacuda al que está a tu lado, dile: celebra. Dile: tienes razones para celebrar. Dios ha sido bueno para contigo. David dice: tengo tantas razones abundantes para celebrar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos. David está diciendo: Dios, me has dado más de lo que merezco. Has puesto en mis manos más de lo que puedo contener. Dios, ¿cómo me voy a quedar callado? Es imposible para mí venir a la casa de Dios y quedarme callado cuando son innumerables sus bendiciones.
Ahora, para el escéptico que todavía está dudando, vamos a desglosar esto, porque acá está pasando una de dos cosas. Una de dos. O David tiene innumerables razones porque él es el favorito de Dios, y Dios le ha dado a él bendiciones que a nosotros no nos ha dado, y por eso él tiene esta alabanza exagerada. Esa es opción uno. O todos digan, no, pero con actitud. Ahí está. Una es, o David es el favorito de Dios y Dios le ha dado a él bendiciones que a nosotros no nos ha dado, y por eso él alaba exageradamente. O Dios ha permitido que David tenga una perspicacia espiritual para identificar lo que nosotros hemos descuidado. Quizá David no sea el favorito de Dios. Quizá Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí en Cristo Jesús todas las bendiciones celestiales, pero quizá carecemos de la perspicacia espiritual para reconocer lo mucho que Dios nos ha dado. Quizás somos hijos olvidadizos, pero hoy vamos a traer a memoria todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? David está celebrando porque David se ha detenido para evaluar, para recordar, para repasar lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando David comienza a repasar, dice: Dios, has aumentado tus maravillas, no es posible contarlas todas. Si yo me paro ante tu presencia y trato de testificar, son demasiadas cosas las que tú has hecho. Yo quiero creer que David no es la excepción, iglesia. Aquí hay hijos que son amados por su Padre Celestial, que tienen incontables bendiciones, innumerables milagros. No nos basta vida para testificarle al mundo de todo lo que Dios ha hecho, pero mientras tengamos aliento de vida, vamos a celebrar. Vamos a contarle al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha rescatado, que nos ha bendecido. David está diciendo: celebrar lo que Dios ha hecho es articular tu alabanza, es darle voz a lo que está en tu interior. David está diciendo: ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo voy a silenciar mi alabanza si Él salvó mi vida y sanó mi cuerpo y bendijo a mi familia? ¿Cómo voy a entrar a su casa con apatía y conformismo cuando tengo innumerables bendiciones, incontables milagros, historias interminables? Hay que darle un giro a la actitud. Ya no vamos a ocupar tiempo para hablar de lo malo. A lo contrario, cuando nos digan eres bendecido, le vamos a decir: tienes tiempo, porque yo soy más que bendecido. Y si quieres escuchar la historia, vamos a necesitar varios días solo para que yo te dé la introducción de todo lo que Cristo ha hecho por mí. Por eso alabo como alabo y adoro como adoro, porque Dios ha sido bueno conmigo. David dice: celebra lo que Dios ha hecho. Él ha aumentado sus maravillas, sus pensamientos. Él ha enviado innumerables, incontables bendiciones. Pero número 3, mira esto. David dice: también adora con tu obediencia. Nosotros creemos que la adoración es solo cantar, y es solo hacer ruido, y es solo expresar con palabras, con una intención emotiva. Pero David nos enseña que la expresión de adoración que Dios más requiere y anhela de nosotros es nuestra obediencia. Mira esto en el versículo 6. Dice el versículo 6: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Qué has abierto? Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. David hace un contraste entre rituales religiosos y la postura de corazón de un verdadero adorador. David dice: Dios no solo quiere rituales o liturgia o expresión externa. David dice: Dios, lo que tú quieres es obediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mira lo que dice David. David le dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. Porque yo puedo venir a la iglesia y traer una ofrenda, traer un sacrificio, que recuerda, David está hablando en el contexto del Antiguo Testamento, donde todavía estaban bajo el antiguo pacto, utilizando el sistema sacrificial.
David dice: yo puedo entrar al templo, yo puedo traer un sacrificio de un animal, yo puedo traer una ofrenda de gratitud, yo puedo sacrificar algún esfuerzo de mi tiempo, pero eso no es suficiente. Esa no es la respuesta apropiada a todo lo que tú has hecho por mí. David dice: mi obediencia, es decir, rendirte la totalidad de mi vida, es la adoración que tú buscas. Alguien sometido que encuentra deleite en hacer la voluntad de Dios. David dice: quizá antes él creía que traer un sacrificio o una ofrenda era suficiente, pero mira lo que dice en el verso 6: has abierto mis oídos. ¿Qué ha hecho Dios? David dice, en otras palabras, has abierto mi entendimiento a tu voz, a tu voluntad, para comprender lo que tú realmente quieres. Y porque has abierto mis oídos para escuchar tu voz, ahora yo comprendo que lo que tú quieres y lo que a ti te agrada y en lo que te deleitas no son sacrificios y ofrendas, porque sacrificios y ofrendas cualquiera los puede traer. Y no me malentiendas, el ofrendar, el dar, el servir, tu tiempo es parte de. Pero si estoy haciendo todo eso solo de mera costumbre, pero mi corazón no le pertenece a Dios. Eso es lo que David está destacando. Hacer cosas a tu manera no es lo mismo que obedecer a Dios. Es como todos los padres quizás se puedan relacionar cuando tú estás haciendo algo en casa, algún quehacer en casa, limpiando la cocina, y tus niños pequeños vienen a querer ayudar, y tú les dices: miren, espérense, antes de hacer cosas, escuchen. Porque ayudar no empieza con hacer. Ayudar empieza con... O sea, lo que un buen padre quiere no empieza con hacer, empieza con escuchar. Porque viene un niño emocionado y quiere hacer a su manera, y cuando el niño lo hace a su manera, hace más mal que bien. Como cuando estoy limpiando en la cocina y vienen mis niños: te quiero ayudar, y agarran el spray y comienzan a ir todo. Diokis, tengo que ir a limpiar todo lo que ellos supuestamente hicieron. Detente. Hacer la voluntad de tu Padre no es hacer, es primero escuchar. Porque si escuchas y te sometes a mi voluntad y lo haces a mi manera, realmente vas a sumar a mis propósitos. Pero si vienes a solo limpiar y echar y a tirar, yo tengo que venir a reparar todo el desorden que tú dejaste porque lo hiciste a tu manera. Esto es lo que David está diciendo. Muchos venimos a la iglesia y traemos sacrificios, ofrendas y diezmos y tiempo y esfuerzo, pero nuestros hogares están desordenados, no hay gozo en nuestro corazón, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos sirviendo frustrados. Y Dios le dice a David, Dios abre sus oídos espirituales. Y Dios le dice a David: la adoración que yo deseo es obediencia, hijo. No te estoy diciendo que dejes de sacrificar y ofrendar y servir. Te estoy diciendo: hazlo a mi manera. Porque a mi manera habrá orden y habrá gozo. Cuando tú estás trabajando para Dios y estás frustrado y enojado, esa es una indicación de que lo estás haciendo a tu manera. Porque cuando trabajas para Dios y sirves a Dios a su manera, siempre lo haces con gozo, con alegría, en orden, con gratitud, con deleite. David dice: Dios, abriste mis ojos para comprender lo que tú quieres. Dios te está diciendo como un buen padre: suelta todos los útiles de limpieza, las herramientas, baja todo y primero abre tus oídos. Escucha lo que el buen padre te está indicando y haz su voluntad. Esa es la adoración que Él busca. ¿De qué me servirá postrarme en este altar, cantar y llorar y gemir, si voy a la casa y soy un padre negligente, trato mal a mi esposa, descuido mi vida espiritual? Esa adoración fue ruido. Pero si me postro ante Dios y le digo: Dios, abre mis oídos, enséñame a adorar con mi obediencia. Y Dios me dice: hijo, el canto que quiero que cantes es que ames a tu esposa, que pongas en orden tu hogar. Esa es la alabanza que va a tocar mi trono. Quiero que dejes de afanarte. Quiero que dejes de hablar negatividad, murmuración y queja. Me cantas tan bonito en mi presencia y entras a mi trono y dices: te doy las gracias, y todo hermoso.
pero en tu corazón hay queja y murmuración y enojo y frustración, mejor deja de cantar te doy las gracias en do mayor y vete a adorarme con tu obediencia de lunes a sábado. Ve a adorarme con acciones. ¿Sabes lo que está diciendo David? Imagínate, dice David, que Dios me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que mi respuesta va a ser entrar a su casa con un cordero, con un buey, con una paloma, y la voy a poner en el altar y me voy a ir a mi casa satisfecho. Un buey va a agradar a Dios, una paloma va a agradar a Dios, una ofrenda de último pensamiento va a agradar a Dios, lo que me sobra va a agradar a Dios. No, David dice, has abierto mis oídos para comprender que la adoración que tú buscas en tu altar no es un animal, no es un cordero, no es una paloma. El sacrificio que tú quieres en tu altar es toda mi vida, todo mi tiempo, toda mi energía, todo lo que soy. Una alabanza de último recurso no basta para el Todopoderoso. Una ofrenda de último pensamiento no es suficiente por lo que Él ha hecho. Él merece toda la alabanza, toda mi vida, todo mi tiempo, todo lo que soy. Yo seré el sacrificio vivo en el trono de alabanza a Jehová. David dice, buscas una alabanza que transciende palabras, pensamientos y deseos, intenciones y sueños. Buscas una alabanza manifestada, materializada, concretada en la vida cotidiana, en el lunes a sábado, en la evidencia de la trayectoria de mi vivencia. Ahí está la melodía, ahí está el tono, ahí está el olor fragante, ahí está la armonía que buscas. Ese es mi piano, esa es mi batería, ese es mi acorde, mi obediencia, mi amor, mi devoción, mi pasión, mi obediencia es mi adoración a ti. David dice, eso es lo que Dios está buscando. Y David dice, Dios, te doy tantas gracias que has abierto mis oídos. Oh, qué bello que en esta mañana Dios abra los oídos de alguien. Que Dios abra tus oídos para escuchar lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Que estás cansado y frustrado y agobiado trabajando para Dios porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque estás haciendo cosas que Dios ni siquiera te ha pedido. Porque Dios te está diciendo, hijo, primero oye mi voz. ¿Cómo vas a poner en práctica lo que ni siquiera has escuchado? ¿Cómo va Dios a contestar oraciones que no has elevado? ¿Cómo te va a recordar palabra que no has leído ni estudiado? ¿Cómo te va a bendecir si no le has obedecido? David comprende, traer sacrificios de animales no sirve de nada si mi oído no está enfocado en la voz de mi Padre. Si mi suprema adoración no es mi obediencia. Pero mira esto, David le suma. Y en los versículos 7 y 8 apunta a una profecía mesiánica. Porque necesitamos un ejemplo a seguir. Un ejemplo supremo de obediencia y sumisión a Dios. Y David nos dice, hay uno que ha de venir, el Mesías, que se deleita en hacer la voluntad de su Padre. Él nos enseñará a adorar con nuestra obediencia. El verso 7 nos dice, entonces dije, he aquí vengo. Este es el Mesías, Cristo Jesús. Esta es su primera venida que ya sucedió. David alude y apunta a esa profecía mesiánica. Dice, hay uno que ha de venir, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta palabra se cumple en Cristo Jesús, quien en camino al Calvario clamó a Dios y dijo, Dios, la copa de tu ira está sobre mí, y al beberla algo en mí dice, Dios, no pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y en el ejemplo supremo de sumisión y obediencia en Cristo Jesús, vemos el resultado de adorar con nuestra obediencia. Porque Hebreos capítulo 12 nos dice,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Escúchame, el escritor de Hebreos nos trae la revelación de lo que el salmista David dice en el Salmo 40. Jesús se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. A Jesús le agradó obedecer a Dios y comprendió que esto es lo más importante. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Porque Jesús sabía, del otro lado de la cruz del Calvario habrá salvación y vida eterna para todos los que creen en mi nombre. De la misma manera, sigamos el ejemplo de Jesús, pongamos nuestros ojos en él y digamos como Jesús: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame a someterme a tu voluntad. Pon tu gozo delante de mí para que yo comprenda. Abre mis oídos para que yo comprenda que del otro lado de esta bendición, del otro lado de esta prueba, del otro lado de este reto, está el gozo del hacer tu voluntad. Que del otro lado de este pozo, que fuera de este lodo, está la bendición de Dios cuando obedecemos y adoramos con nuestra obediencia. David apunta a Jesús y nos dice: recuerda que tu obediencia es adoración también. Aquí te quiero dejar que hemos aprendido. El salmista David nos dice: tienes un cántico nuevo porque has aprendido a esperar pacientemente en Dios, porque has aprendido a celebrar lo que Dios ha hecho. Sus bendiciones son innumerables, porque has aprendido a adorar con tu obediencia. Pero por último, aquí te quiero dejar: no contengas tu alabanza. Después de todo esto que David ha vivido y David ha experimentado, ¿sabes qué hace David? David se va a la casa y medita, se va a la casa y le da gracias a Dios. No, David se va ante la grande congregación, es decir, a la iglesia. David entra con el pueblo de Dios y David no contiene su alabanza. David abre su boca y comienza a alabar y comienza a testificar y comienza a darle gracias a Dios, porque David había comprendido algo que hoy, iglesia, a menudo descuidamos y necesitamos recordar. Nosotros venimos a la iglesia y muchos estamos desconectados durante la alabanza, muchos estamos desconectados durante la adoración. Es más, tenemos un concepto erróneo de que la alabanza y la adoración son un preparativo para el mensaje, que es lo más importante. Pero escúchame, cuando tú estás escuchando la predicación, Dios te está hablando y te está bendiciendo a ti. Pero cuando tú estás alabando y adorando a Dios, tú estás participando y dándole a Dios lo que Dios merece. La alabanza y la adoración no es preparación, la alabanza y la adoración es igual de importante. David dice: ¿cómo me voy a ir a mi casa? ¿Cómo voy a volver a la normalidad sin antes ir a la casa de Dios y alabar a Dios? ¿Cómo voy a contener esta alabanza? ¿Cómo voy a callar este cántico? ¿Cómo voy a silenciar esta adoración? El pueblo de Dios necesita escuchar que este hijo de Dios estaba en el pozo, estaba en el lodo, pero Cristo me sacó y me salvó. Mira lo que dice David en el verso 10: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David dice: he anunciado justicia en grande congregación. ¿Dónde? Te hago una pregunta. ¿Quién está aquí adentro? Hay gente que me está mirando como: pues hay sillas, pastor, hay un muchacho en el piano. ¿Está usted, pastor? ¿Quién está en este santuario? Cristo. Pero escúchame, en el contexto del verso 9: una grande congregación. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Aquí hay una grande congregación. David dice: cuando tú estás con la grande congregación, es decir, el pueblo de Dios, no contengas tu alabanza. Alaba a Dios cuando estés con el pueblo de Dios.
únete al canto de los santos. Y yo estaba meditando en esto porque a veces te confieso esto como pastor, porque te amo y quiero verte crecer, así como el Señor quiere verme crecer también. Y a veces cuando yo paso a empezar el sermón, miro a gente que durante toda la adoración están así parados, como que están haciendo otra cosa social, como que se fueron a ver una película y termina el servicio. ¿Qué te pareció, amor? Pues estuvo bien, pues Benji grita mucho, pero tiene razón lo de alabar, tiene razón, hay que alabar, tiene razón. ¿Qué quieres? Se te antojan tacos, como que venimos a hacer algo como cualquier otra cosa. Entramos aquí de una manera, salimos de la misma manera, como que chocamos con una pared de la presencia de Dios y nada cambió. Todo está en el mismo lugar, todos los pensamientos de la misma manera. Yo creo que cuando entramos a la casa de Dios no debemos actuar como que estamos en otra reunión social. Cuando entramos a la casa de Dios, este es un acto espiritual, este es un lugar santo, esto es algo importante, esto es algo que amerita que te muevas, que te levantes, que hagas ruido, que celebres, que cantes, que grites, que celebres, que regocijes, porque estaba muerto, pero ahora vivo. Y te quiero ayudar, escúchame, no te quiero ofender, pero escúchame. Yo me hice la pregunta: ¿por qué hay gente que en la adoración colectiva ante la congregación contienen su alabanza? Yo creo que en algunas instancias es por incomodidad, por vergüenza, por no conocer la palabra y los mandatos de alabanza, por creer erróneamente que es una preferencia personal. O sea, yo vengo a la iglesia y creo que es una preferencia personal. No tengo ganas de alabar, no es mi personalidad. Eso es para los que les gusta, que son gritones y ruidosos y alborotan y todo. Yo no soy así, yo me quedo tranquilito y callado. Y escúchame, no me malentiendas, pero hay algo evidente en el Salmo 40. Te quiero hacer una pregunta: ¿es realmente importante alabar a Dios cuando estás en la congregación? ¿Tú crees que es realmente importante o crees que es opcional? ¿Crees que es opcional venir a la casa de Dios y quedarme parado y ser un espectador y no un partícipe? Y ver y no dar y contribuir. Te lo quiero ilustrar de esta manera. Imagina que hay un prisionero encarcelado y está en cárcel por el resto de su vida por un crimen que cometió. Pero viene un amo y compra su libertad. Y cuando este prisionero es hecho libre, sale de aquella prisión y comienza a cantar, a regocijarse, a celebrar, porque era prisionero pero ahora es libre. Y lo primero que hace es que va a la casa del amo que pagó por su libertad. Y cuando llega a la casa del amo que pagó por su libertad, a su sorpresa encuentra una especie de asamblea. Hay un grupo de personas en círculo que también habían sido prisioneros, pero que fueron libertados por este amo. Y cuando entra este nuevo prisionero, ahora libre, escucha que todos están celebrando. Y cuando se suma al círculo, ve que uno por uno, cada ex prisionero, ahora libre, comienza a alabar al amo. Y ninguno de ellos contiene su gratitud. Pero cuando el turno llega a este ex prisionero, ahora libre, él se queda callado. Él contiene su alabanza porque se siente incómodo, porque no sabe qué decir. Te pregunto, ¿cómo crees que se sentiría el amo? Bueno, hagamos una pregunta más importante: ¿cómo debería de sentirse el amo? ¿Cómo te sentirías tú? Yo creo que el amo estaría triste, porque dice: compré tu libertad, mínimo merezco tu gratitud y tu alabanza. David está diciendo: ¿cómo es posible que Dios me salvó, que Dios me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y que yo entre a la casa de Dios y que me sume a la grande congregación y que solo sea espectador de su alabanza? David dice: prepárate, porque cuando el círculo de giro y cuando el turno me llegue a mí, yo voy a hacer la tierra temblar con mi alabanza, porque yo era esclavo pero ahora soy libre. David nos dice: entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No contengas tu alabanza.
¿Cómo me voy a quedar callado si Cristo me salvó? Alguien que haga ruido por 3 segundos. Yo era esclavo y soy libre. Dale gloria. No contengas tu alabanza. Testifica en la asamblea, canta en la congregación, haz ruido en la casa de Dios por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Escúchame, así como estás de pie, quédate de pie, porque ahorita vamos a adorar con todo lo que somos, porque Él es digno de esa alabanza. Pero escúchame, David dice: ¿cómo voy a contener mi alabanza? ¿Cómo voy a silenciar esto en mí? Cuando yo comprendo lo que Dios ha hecho, es como ríos de agua viva que están brotando de mi interior. Si me quedo callado, siento que no puedo respirar. Tengo que abrir mi boca, tengo que contarle a alguien, tengo que testificarle. ¿Cómo va a haber un ex prisionero libre, callado, mudo, intocable? Un ex prisionero ahora libre va a estar danzando, va a estar cantando, va a estar gritando: yo no merezco estar aquí, pero Él tomó mi lugar, Él pagó mi precio, Él me hizo libre. Escúchame, yo no te estoy tratando de forzar y no te estoy diciendo que cambies tu personalidad, pero sí te estoy diciendo que cual sea tu personalidad, no hay excusa. Cuando entres a la casa de Dios, conecta con el pueblo de Dios y alaba con el pueblo de Dios. Si tú eres uno de los santos, habla como uno de los santos. Los santos tienen un cántico nuevo. Los santos celebran la victoria en Dios. Los santos testifican de su bondad, de su misericordia, de su poder. Te estoy diciendo, no contengas tu alabanza. Practica la alabanza. Entrena tu alma en alabanza. Si este domingo lo único que puedes hacer mínimo es mover los dedos, empieza ahí. Y el próximo domingo levanta las manos. Y el tercer domingo hasta corriendo vas a estar. Porque cuando despiertas la alabanza en ti, cuando quitas esa tapa, cuando dejas de contener tu adoración, cuando dejas de excusarte con: es que no es mi personalidad, es que no vengo de una familia expresiva, es que no sé adorar. Cuando quitas la tapa y dices: estoy listo para alabar a Dios, adorar a Dios, la gloria de Dios desciende sobre tu vida. Escucha esto. Aquí te quiero dejar y luego vamos a adorar juntos. A veces en la asamblea, en la iglesia, tú ves a gente adorar y hacer un ruido tan intenso que te incomoda. Y quizá como esa no es tu manera de ser, dice: ¿por qué esta gente grita y el pastor grita? ¿Por qué la gente hace tanto ruido y por qué se emocionan? Pero te quiero enseñar algo hoy. Es difícil comprender la intensidad de la alabanza de alguien si no has comprendido su historia y proceso de que lo sacó el Señor. Esto no es ruido, esto no es sensacionalismo, esto no es manipulación de sentimientos. Cuando tú ves a alguien alabando a Dios con gozo, danzando en la presencia de Dios, y dices: ¿por qué tan intenso? Es que no comprendes la historia detrás de su adoración. Este verano pasado, nuestros, estando en casa, nos dicen: papá, mamá, llévenos a este parque, que es un parque al cual mis suegros acostumbran llevar a nuestros niños mucho cuando pasan tiempo con ellos. Y vienen los niños, me dicen: papá, este parque está padrísimo, los abuelos siempre nos llevan, llévanos por favor, llévanos. Entonces fuimos al parque. Y estando ahí en el parque, nuestro niño más pequeño, Jethro, tiene 5 años. Jethro dice: papá, me quiero ir a subir ese resbaladero allá. Y era un resbaladero alto. Y le digo: Jet, ¿estás seguro? Dice: sí, papá, me quiero subir ese resbaladero. Le digo: ok, ve, yo aquí te voy a estar monitoreando. Y lo estoy mirando y va corriendo Jethro. Y sube todas las escaleras. Y es un pedacito de humano así. Y sube todas las escaleras. Yo lo miro chiquitito y digo: ay, Señor, ayúdalos. Y se va a animar. Y sube hasta arriba. Y yo así atento voy, va a estar bien. Y ya que está ahí parado, voltea y me mira y me tira los deditos. Digo: you got this, tú puedes. Y se lanza y se va y baja.
Cuando Jethro bajó del resbaladero, sale corriendo por aquel parque gritando: lo hice, lo logré, lo logré. Y comienza a chocar manos con gente desconocida y comienza a gritar y se abraza de sus hermanos y ellos comienzan a celebrar con él y a danzar. Y yo dije: bueno, está bien, Jethro, pero no es para tanto. Yo te he visto bajar en resbaladeros antes. Yo no comprendía la intensidad de su gozo, porque yo no había entendido el proceso detrás de él tener la valentía para bajarse de ese resbaladero. Entonces él estaba gritando, celebrando, sus hermanos celebrando con él, y yo no pude ser partícipe de esa celebración porque no comprendía. Pero a los días, así se quedó, a los días en casa viene mi suegro. Estamos platicando de la vida y de repente Jet viene corriendo y Jethro le dice: Grandpa, abuelo, me subí al resbaladero grande y me bajé. Mi suegro le dice: Jethro, qué bueno, y lo abraza y celebra con él. Y otra vez yo digo: ¿qué rollo con este resbaladero? Y luego mi suegro me explica, me dice: Benji, es que la vez pasada fuimos al parque, Jethro se subió hasta arriba del resbaladero, pero cada vez que subía se llenaba de temor y se volvía a bajar. Y se subía y se volvía a bajar, y se subía y se volvía a bajar, y no logró bajarse del resbaladero. Pero ahorita me está diciendo que el día que fue con ustedes se subió la primera vez y se lanzó. Por eso estaba tan contento. Entonces yo comprendí y fui a buscar a Jethro a su cuarto y le dije: Jet, te bajaste del resbaladero. Y cuando él vio que yo ahora comprendía, dijo: yes, dad. Y vino y me abrazó y celebramos. Escúchame, tú ves al pueblo de Dios haciendo ruido, alabando, gritando, y no has comprendido de dónde nos sacó el Señor. Lo que Cristo hizo por nosotros, nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y por eso alabamos como alabamos. No comprendes la intensidad de la alabanza de alguien hasta que entiendes de dónde lo sacó el Señor. David dice: comprende mi alabanza, no la puedo contener, porque Dios me sacó y me hizo libre, y tengo que testificar de él. Levanta tus manos al cielo y decláralo en fe: Dios, pon un cántico nuevo en mi boca. En medio del desánimo, del dolor, de la frustración, ayúdame, enséñame a alabarte, a adorarte, a esperar en ti, a celebrar lo que has hecho, a adorar con mi obediencia y a no contener mi alabanza.